Hoy damos inicio a esta sección en la que venía pensando desde hace tiempo. Te traigo el primer resumen animado de un libro muy valioso. Se trata de un bestseller escrito por Stephen Covey, quien fue un afamado conferencista, escritor y profesor estadounidense. Dentro de sus tantos aportes, escribió esta maravilla de libro titulado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De forma introductoria, el autor nos plantea un análisis de la naturaleza humana, donde resalta nuestras características dependientes e independientes con relación al prójimo. Uno de los principales objetivos que persigue el estudio de los hábitos plasmados en la obra es el de pasar de la dependencia a la independencia, para posteriormente alcanzar el más óptimo de los estados, que es la interdependencia, y de este modo convivir en un ambiente sano donde cada uno pueda crecer apoyándose en otras personas pero sin perjudicarlas. Primer hábito, ser proactivos. De acuerdo a la forma en que se comportan en la vida, las personas podrían dividirse en dos clases, los reactivos y los proactivos. Los reactivos son aquellos que se preocupan por cosas que no pueden controlar, dejando a un lado la construcción de una personalidad rica, para tan solo reaccionar a las situaciones y comúnmente endosar a terceros la consecuencia de sus actos. Una persona proactiva tiene la capacidad de elegir el modo en que se afronta las dificultades de la vida, pudiendo apoyarse en sus capacidades para actuar de forma previsiva. El autor destaca que existe un círculo de preocupación donde se encuentran las cosas que no podemos controlar, y también un círculo de influencia, que es donde las personas proactivas deben pasar la mayor parte del tiempo. Segundo hábito, comenzar con un fin en mente. La planificación es sumamente importante. ¿Te imaginas un ingeniero tratando de construir un edificio sin disponer de un plano para ello? En este hábito, el autor nos comenta que debemos definir una misión en la vida y de preocuparnos exclusivamente por las cosas en las que podemos influir, para así tomar decisiones y respaldarlas con las acciones necesarias. Si proyectas cada paso que das y cada acción que haces como parte de algo más grande, tendrás la satisfacción de que tus esfuerzos diarios te van acercando a tus verdaderos sueños, y ese pensamiento te llenará de energía y optimismo. Para esto es necesario que descubras tu misión personal, basándote en lo que te apasiona y en tus talentos, con el objetivo de dejar una huella positiva en este mundo. Es importante incluir dentro de esta planificación los roles que desempeñamos a lo largo de la vida, para no descuidar nuestras importantes responsabilidades sociales y familiares por estar detrás de nuestras metas. Se puede lograr el equilibrio tranquilamente y ser una persona exitosa mientras eres un buen hijo o una buena esposa. Tercer hábito, poner primero lo primero. No sé si te ocurre igual que a mí, que en ocasiones la necesidad de atender cosas que tienen carácter de urgencia me deja con muy poco tiempo para dedicarle a las cosas que realmente deseo y que le dan sentido a mi vida. Conocer este hábito me ha ayudado a colocar en perspectiva este tema, porque el autor nos provee de una matriz para clasificar las actividades y organizar mejor el tiempo que dedicamos a ellas. Es un cuadro sencillo, fíjate. En el primer cuadrante conseguimos las actividades que son urgentes e importantes. Allí podemos ubicar las crisis, los problemas apremiantes, las emergencias y aspectos de este tipo. El cuadrante número 2 contiene las actividades más importantes, es decir, aquellas que son importantes pero no urgentes. Allí encontraremos el espacio de tiempo para construir relaciones, planificarnos, hacer mejoras e invertimos en aprendizaje. El tercer cuadrante hace referencia a las situaciones que son urgentes pero no importantes. Estas pueden ser, por ejemplo, algunas llamadas que nos hacen por teléfono, los correos o notificaciones en el móvil que parecen ser urgentes. Por lo general, son acontecimientos que nos interrumpen en nuestras actividades diarias. El cuarto y último cuadrante de esta matriz contiene las actividades que no son urgentes y tampoco son importantes. Acá se puede localizar las actividades relacionadas con la pérdida de tiempo de forma excesiva. Luego de tener identificadas las actividades que nos ocupan a diario en los cuadrantes correspondientes, se nos plantea la misión de priorizar las actividades del segundo cuadrante, pues estas, a pesar de no ser urgentes,
son las que pueden acercarnos a nuestras metas, hacernos crecer como personas y desarrollar nuestro potencial. Muchas personas son bombardeadas por los problemas del cuadrante 1 y se pasan todo el día aumentando sus niveles de estrés. Esto ocasiona que en el poco tiempo restante salgan huyendo a relajarse en actividades del cuadrante 4, que no son realmente importantes, pero en estos casos se justifica porque necesitan un respiro. La clave está en separar el tiempo para atender las actividades del cuadrante 2, que a pesar de no ser urgentes, son las que nos dan herramientas previsivas para minorar la crisis del primer cuadrante. La preparación que adquirimos mientras nos capacitamos nos ayuda a ser más ágiles y recursivos para evitar y solucionar situaciones. Identifica en tu caso cuáles son estas actividades y trata de defender el tiempo que merecen. Así podrás adquirir más disciplina, visión, equilibrio y control en tu vida. Este cuadrante definitivamente es el corazón de la administración personal efectiva y tal como lo indica el nombre de este hábito, es lo primero que debemos poner en primer lugar. Cuarto hábito, pensar en ganar. ¿Has realizado algún trato en el que saliste perdiendo mientras la otra persona se aprovechó de la situación? O quizá ¿te ha ocurrido que luego de hacer un negocio has terminado con ganancias y lamentablemente la otra parte tuvo pérdidas? Ambas situaciones son muy comunes. Se les podría llamar perder-ganar a la primera y ganar-perder a la segunda. En la enseñanza de este hábito, el autor nos propone que pensemos de forma creativa para solamente hacer acuerdos en los que todas las partes salen ganando. Lo describe como una estructura de la mente y el corazón, en la que constantemente se procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. El ambiente cooperativo y no competitivo que nace de los acuerdos ganar-ganar hace que todos se involucren para llevar a cabo el plan de acción, todos remando en el mismo sentido. Ganar-ganar se basa en la creencia de que hay mucho para todos, porque no es necesario que el éxito de una persona excluya a otros para lograr también el éxito. Es admirable la templanza de una persona que al comenzar una reunión dice: de aquí saldremos con acuerdos donde todos ganemos o no hay trato. Las personas que procuran esta clase de convenios se caracterizan por ser íntegras y tener mentalidad de abundancia. Personalmente me parece un hábito maravilloso y me encantaría tropezarme con personas que quieran establecer acuerdos conmigo en el que todos ganemos. Quinto hábito, procurar comprender primero y ser comprendido después. Este hábito conforma la clave de la comunicación interpersonal efectiva. Básicamente es una invitación a ponernos en los zapatos del otro y escuchar de forma empática con el deseo sincero de entender. Escuchar sin ánimos de interrumpir hasta que tengamos claros los anhelos de nuestro interlocutor. El autor reflexiona acerca del entrenamiento que desde temprana edad hemos tenido para aprender a escribir y leer, habilidades que constituyen 2 de los 3 pilares básicos para la comunicación, pero hace especial énfasis en la carencia de formación con el aprendizaje a escuchar. Quienes sepan escuchar a los demás de la forma adecuada tienen claras ventajas para establecer alianzas de valor con otras personas. Es aconsejable que cuando estemos en medio de una conversación, escuchemos con la intención de comprender y no con la intención de contestar. Frecuentemente cometemos el error de pasar la mitad del tiempo de la conversación hablando y la otra mitad preparándonos para hablar. Entonces, imagínate, si la otra persona hace lo mismo, pues nadie estaría escuchando al otro en realidad. Considero de suma importancia que establezcamos la diferencia entre la empatía y la simpatía, ya que son términos que suelen confundirse. La simpatía es una especie de acuerdo, es una forma de juicio que a veces es la emoción y la respuesta más apropiada. El problema es que a menudo las personas se alimentan con la simpatía y se vuelven dependientes de obtenerla por parte de los demás. Ahora, la empatía no consiste en estar de acuerdo, consiste en comprender profunda y completamente a la otra persona, tanto intelectual como emocionalmente. La escucha empática va más allá de comprender el lenguaje y lo que representa la secuencia de palabras.
Se trata de involucrar, además de los oídos, a los ojos para interpretar el lenguaje corporal y al corazón para comprender los sentimientos. Sexto hábito, generar sinergias. La sinergia es la esencia del liderazgo transformador. Se encarga de liberar las más grandes energías del interior de las personas. Una definición básica acerca de qué es la sinergia sería que el todo es más que la suma de sus partes. Cuando actuamos sinérgicamente con los demás, se pone en evidencia que 1 más 1 es mucho más que 2. Se pone de manifiesto la sinergia cuando la relación entre las partes constituye una fuerza más unificadora y estimulante. Me encanta observar cómo la sinergia está presente en la naturaleza. Cuando se plantan juntos dos vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo. Y así, estas dos plantas crecen mejor que si estuviesen por separado. El desafío que nos plantea el autor de esta obra es que apliquemos en nuestras interacciones sociales los principios de la cooperación creativa que nos enseña la naturaleza. Cuando nos comunicamos y actuamos de forma sinérgica, estamos incorporando la mente, el corazón y nuestras expresiones para fomentar nuevas posibilidades y opciones. Luego de experimentar una sinergia real, la gente no vuelve a ser la misma porque el resultado de esta forma de relacionarse expande la mente. La sinergia es estimulante y vale la pena dar pasos de apertura ante otras personas. Es extraordinario lo que puede producirse en conjunto siempre y cuando ambas partes adopten el mismo sentido de empatía y colaboración tras este fin común que las une. Séptimo hábito, afilar la sierra. Para introducir este hábito, Stephen Covey nos narra una pequeña historia que representa muy bien lo que significa afilar la sierra. La compartiré rápidamente contigo. Estaban dos hombres en el campo y uno le pregunta al otro: ¿qué está haciendo? ¿No lo ve? Estoy cortando este árbol. Se le ve exhausto, comenta el primero. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando hoy? Más de 5 horas. Estoy cansado. Esto no es fácil. ¿Por qué no hace una pausa y afila la sierra?, pregunta el espectador. Estoy seguro de que cortaría mucho más rápido. No tengo tiempo de afilar la sierra, contesta el hombre enfáticamente. Estoy demasiado ocupado aserrando. La moraleja está clara y es que precisamente este hábito de afilar la sierra es el que hace posible los otros 6 hábitos. Y es un llamado a la constante mejora de nuestras habilidades y capacidades adquiridas. Afilar la sierra significa preservar y realzar el mayor bien que tú posees, tú mismo. Este hábito nos motiva a renovar las 4 dimensiones de nuestra naturaleza: la espiritual, la social y emocional, la física y la mental. Basta con ver un ejemplo de afilar la sierra para notar que encajan perfectamente con las actividades del cuadrante 2 que vimos en el tercer hábito. Cuando te ejercitas, lees, planificas, escribes, meditas, estableces tus valores y fortaleces tu seguridad intrínseca, estás claramente afilando la sierra y entrando en una espiral de crecimiento y perfeccionamiento continuo. Bien, espero que en medio del resumen te hayas sentido identificado o identificada con estos hábitos. Seguramente ya vienes practicando alguno de ellos. Pienso que siempre es positivo validar nuestras ideas junto a estos grandes pensadores que han hecho aportes para tener una sociedad más próspera. ¿Qué tal si me cuentas en la caja de comentarios si te gustaría poner en práctica estos hábitos? ¿Te imaginas cuánto cambiaría tu vida si los sigues? Gracias por acompañarme. Me encantaría que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Y si quieres ver un poco más de nuestro contenido, te dejo en pantalla nuestros 2 videos anteriores. Y no me voy sin antes decirte que a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.